misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Bueno, el tema de hoy, que yo sé que va a llenar su corazón, que va a traer renovación a su vida, la pobreza también caerá. Un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre el tema: la pobreza también caerá. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 6. Libro de Jueces capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas era tal la pobreza de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Según el texto bíblico que hoy estamos leyendo o acabamos de leer, encontramos el relato que habla de tres pueblos enemigos de Israel: los amalecitas, los madianitas y otros pueblos del oriente, que venían como langostas, como una plaga, a atacar el territorio del pueblo elegido. Los atacaban de tal manera que los judíos tenían que irse replegando, retrocediendo. Les robaban las cosechas, acababan con el ganado, les quitaban el oro, la plata, la riqueza, hasta el grado que el pueblo elegido tuvo que ir escapando a unas montañas y esconderse y guarecerse en las cavernas de la tierra, en cavernas y cuevas. Vivían encuevados. ¿Por qué? Porque estas amalecitas, todos los que he mencionado, eran los inveterados enemigos de Israel, y el propósito era acabar con todo. Y por eso el versículo 6 dice: era tal la pobreza de los israelitas, que les tocó clamar al Señor para que Dios los librara de la pobreza, de la miseria. Yo tenía 17 años cuando me hablaron de Jesucristo. Yo podía aguantar hambre. Cuando no había que comer, descubrí que el hambre se aguanta. Podía ir al colegio sin desayunar, estar todo el día sin comer, máximo 3 días. Yo podía aguantar el hambre en el colegio, bachillerato. Lo que me daba duro era la clase de educación física, que había que trotar, había que correr. Como yo no había comido por causa de la pobreza, pues no podía, era el último de la fila. La clase de dar trote por el colegio, darle la vuelta al patio, y el profesor venía con un palo y me daba en la espalda baja: Villavicencio, perezoso, tenga. Y me daba durísimo, y me salían las lágrimas. Yo le decía, es que yo no era capaz de confesarle que yo no había desayunado, estaba desnutrido. Pero de pronto llegaban algunas provisiones. No éramos cristianos. Mis hermanas también tuvieron esa vida de pobreza extrema. No me daba duro tanto el hambre, porque
algunos compañeros me invitaban en el recreo a algo, de alguna manera podíamos solventar el alimento. Lo que a mí más me daba duro era vivir en las afueras de La Paz, Bolivia, y no me daba duro vivir en un barrio estrato 2, no, eso no era tanto el problema, era tener que caminar por en medio de un basural para llegar a mi casa. Yo tenía que salir del colegio 5 de la tarde, ir a mi casa a pie y tener que pasar por un basural. Eso era lo que más duro me daba, y yo no era creyente. Yo decía, yo puedo aguantar hambre, Dios me va a dar de comer, pero esto de caminar en medio de este basural, mosquitos y todo sucio, llegar con los zapatos a mi casa sucio, tener que pasar todos los días por un basural, eso me daba duro. Yo estaba en esa vida de pobreza espiritual, pobreza moral, y comencé a hacer lo que dice aquí la palabra. El versículo 6, era tal la pobreza de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor. Lo primero que yo hice, la primera oración a los 17 años, cuando me hablaron de Jesucristo, no me hablaron a mí de religión. A nadie me habló de religión. Yo era católico, yo ya tenía mi religión. Me hablaron de Jesús. Me enamoré de Jesús. Me entregué a Jesucristo. Iba a los grupos de jóvenes. La guitarra que yo aprendí a tocar la dediqué en las células de jóvenes a cantar alabanzas. Y la oración fue: Señor, sácame de la pobreza. Sácame de la... Yo estaba aburrido de caminar todos los días en medio del basurero, de este estrato 2, de este barrio marginal. Sácame de la pobreza. Y el Señor me fue sacando. O sea, yo quiero compartir hoy, en esta hora de dificultad del país, dos cosas. Número uno, lo que debemos hacer espiritualmente para salir de la pobreza. Y dos, lo que tenemos que hacer naturalmente para salir de la pobreza. El mensaje de hoy se divide en dos partes. ¿Qué debemos hacer a nivel espiritual? Es lo primero para salir de la pobreza. Y número dos, ¿qué debemos hacer a nivel natural para salir de la pobreza? Siguiendo con el tema, el texto que hemos leído dice que los amalecitas y los hijos del oriente y madianitas llegaban, el versículo 4 dice, a destruir frutos de la tierra, y no dejaban comer a Israel. Destruir los frutos de la tierra y no dejaban comer a Israel. Exactamente este texto estamos viviendo aquí en Colombia, especialmente en Valle del Cauca, porque los bloqueos, que hay que aclarar algo, son de Satanás. Así lo dice la Biblia, ¿no? Los bloqueos forman parte del libro de las maldiciones que están enlistadas en Deuteronomio 28. Dice: estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y el listado empieza de una manera ominosa y miedosa y termina diciendo: te cercarán las ciudades hasta que colapses. Eso dice la Biblia. O sea que podemos llegar espiritualmente a la conclusión que los que están haciendo bloqueos están bajo las influencias de Satanás. ¿Y eso qué ocasiona? 1.7 billones de pesos, según el Ministerio de Agricultura, que representa 700,000 toneladas de fruto de la tierra, están represados en las carreteras de Colombia. 20,000 sacos de café están represados, afectando a 80,000 familias colombianas, generando 13,000 millones de pérdidas. Yo podría seguir, pero yo no necesito seguir, usted ya se lee en las noticias. Pero también el texto bíblico dice: no dejaban comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, no solamente la parte de las hortalizas
y de los frutos de la tierra estaban afectando por causa de la agresividad y de la maldad de los amalecitas y estos madianitas y los demás, sino que también dice que se estaban afectando las ovejas, los bueyes y los asnos. O sea, la parte de pecuaria, de la parte de la ganadería. En ese tiempo, hace miles de años, el cerco, el bloqueo que le hicieron, porque la palabra acampar, si ustedes han leído cuidadosamente el texto conmigo, dice: acampaban alrededor de Israel los amalecitas y los madianitas y los del oriente, y no dejaban transitar nada. Está clarísimo la comparación de lo que pasó hace miles de años y con lo que nos está pasando ahora. Animales, habla de animales que no podía, que se lo robaban y no podían darse uso. El sector lechero está perdiendo 8.2 millones de litros por día. Lo tienen que botar. 40,000 cabezas de ganado por un valor de 125,000 millones. No se han podido transportar. 3,200 toneladas de pescado se pudren semanalmente. 3,100 toneladas de pescado se pudren cada semana. 30 centros comerciales vandalizados. 60 millones de aves en riesgo de morir de hambre, y han muerto millones de pollitos, y los pollos adultos se están comiendo los unos a los otros. Por eso es que este bloqueo es satánico. Porque yo desconozco muchas cosas, pero Biblia sé. Muchas cosas no sé, pero Biblia sé. Entonces, cuando el pueblo de Israel viviendo en cuevas, porque así hemos estado, yo me siento en una cueva. Mi casa se ha vuelto una cueva, una caverna. Quiero uno salir y estoy bloqueado. Mi niño, mi nietecito adorado cumplió ayer 1 año y tuve que ir dar unas vueltísimas para llegar a celebrar el cumpleaños a mi nieto, por estas situaciones. Entonces, ¿cómo salir de la pobreza? Porque la pobreza se nos vino encima. Llevábamos nosotros 12% de desempleo, tasa de desempleo. Ahora estamos en el 18%. Corea está en el momentico en el 3.7%. Estados Unidos está en el 5% de desempleo. Países desarrollados, nosotros trepamos al 18% de desempleo. ¿Qué significa eso? Pobreza. Se nos vino la pobreza a Colombia. Se nos ha venido a la pobreza. ¿Cómo salir de ella? ¿Qué es lo primero que hicieron los israelitas cuando estaban cercados por estos pueblos hostiles? Primero clamaron a Jehová. Y es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo toda esta temporada. Clamar al Señor, y la oración hace descender a Dios, porque Dios, cuando escucha la oración de su pueblo, dice: he descendido porque he oído el clamor por los de mis hijos que están sufriendo a causa de sus exactores. La buena noticia para todos nosotros es que la oración hace bajar a Dios. La oración hace bajar a Dios. Salmo 34:7. Este pobre, mire cómo habla la Biblia. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de sus angustias. La primera comisión de Cristo, cuando Él inaugura su ministerio, el primer sermón oficial que Cristo, a los 30 años, cuando le dan el púlpito por primera vez en la sinagoga, y su primer sermón, su primer mensaje fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya, para que nos vayamos dando cuenta que al Señor le importa la pobreza. No solamente la pobreza del espíritu,
la pobreza material. Yo creo que el Señor a mí me vio caminando todos los días en medio de la basura, a llegar a mi casa, y dijo: ese joven lo voy a salvar de la pobreza. Y así fue. Yo la vida que ahora tengo se la debo a Jesús. Él me sacó de la pobreza, y el Señor a ti también te va a sacar de la pobreza. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale un fuerte aplauso. Número 2. Le envió un ángel a Gedeón. Jueces 6:12. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón clamó, punto número 1, pero punto número 2. El hombre estaba arreglando un poquito de trigo allí al pie de la cueva. Ya no trabajaba en el campo, tenía que subir a unas cuevas y allí esconder. Estaba haciendo un trabajo de recolección de un poquito de grano para esconderlo dentro de la caverna, a fin de que los enemigos acérrimos e inveterados, hostiles, no vinieran a robar lo último que le quedaba a él y a su familia. Y en ese trasegar, en ese esfuerzo, se le aparece un ser celestial, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queda perplejo y dice: varón esforzado, valiente, ¿dónde? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo me va a decir a mí varón esforzado y valiente, si soy uno de las personas de los clanes más pequeños, de la tribu más escasa, y soy un alfeñique de 44 kilos, tengo 0 musculatura, estoy en la inanición? ¿Cómo es que Dios a mí me dice varón esforzado y valiente? ¿Sabes por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y Dios resucita de los muertos. Esa es la parte sobrenatural. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Si nosotros nos quedamos viendo este oscuro panorama de los bloqueos y de las empresas cerrando y del desempleo galopante, pues apague y vámonos. Peguemos para Norteamérica. Pero debemos entrar a un mundo invisible, el mundo de lo sobrenatural, el mundo donde hay ángeles, donde Espíritu Santo se mueve, donde hay mensajes que vienen de las esferas invisibles. Se le revela la esfera invisible: varón esforzado y valiente. Y comienza un diálogo y le dice: Señor, don ángel, si realmente dices que me vas a salvar a Israel de la pobreza, ¿cómo me vas a elegir a mí, que soy un don nadie? Porque el ángel le había dicho: contigo vamos a derrotar a esos pueblos extraños como un solo hombre. Y acto seguido es lleno del Espíritu Santo. Y me gusta mucho el texto bíblico cuando Dios le dice: vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. Y cuando el texto habla de la venida del Espíritu Santo, la versión Septuaginta, que fue la versión de los 70 sabios que escribieron la Biblia hace muchos siglos bajo la orientación del rey Ptolomeo III, cuando se dio origen a la primera traducción de la palabra de Dios hecha por 70 rabinos elegidos, y se dio lugar a la Biblia, la primera Biblia, que nosotros ahora tenemos ya muchas traducciones, pero la primera dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón de forma como envolvente, una especie de una, ¿cómo se llama? Huracán, pero remolino. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón en forma de remolino.
le dio vuelta seca, lo transformó. El Espíritu Santo lo transformó de un hombre apocado, de un hombre negativo, de un hombre oprimido, de un hombre sin esperanza, de un hombre aguantando hambre. Y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y lo vuelve un hombre lleno de fe, un líder impresionante. Después de esa experiencia va por los pueblos y las villas de Israel, los saca de la cueva, los va sacando de los habitáculos, de los lugares donde se habían escondido, y forma un ejército de 30,000 personas, 32,000 personas. ¿De dónde sacó el liderazgo? ¿De dónde sacó el Gedeón? Un hombre que estaba a punto ya de tirar la toalla y colgar los guayos. Se transforma en un concitador de multitudes. Se constituye un impactador líder que concita, que construye un ejército. Y le dice: vamos a derrotar a los amalecitas, vamos a salir de la pobreza. Conclusión: usted y yo necesitamos en esta temporada de pobreza el Espíritu Santo. ¿Cuántos van a buscar más del Espíritu Santo? Diga: bienvenido, Espíritu Santo. $32,000 personas, y los lleva a entrenamiento militar. Gedeón, un don nadie. Gedeón, una persona opaca que no descollaba, se torna un líder militar, un líder espiritual, y reúne 30,000 personas para combatir, para entrenarlos, para acabar con ese bloqueo, para acabar con esas fuerzas hostiles. Y de pronto Dios le habla y le dice: Gedeón, son mucha gente, son demasiados. Diles que el que esté atemorizado que se vaya a la casa, el que tenga corazón apocado, el que tenga negativismo, el que esté aterrorizado que se devuelva, porque yo lo que necesito para vencer la pobreza es personas de alto nivel de optimismo. Yo sé que ahora hablar de optimismo podría ser predicar en el desierto. ¿De qué optimismo habla el pastor? Estamos en la peor crisis de la historia colombiana, pero es lo que Dios dijo en ese tiempo: vaya y dile a los que están tristes, pesimistas, deprimidos, que se vayan para la casa, que yo no los necesito. Ya que el Señor siempre te sacará de la pobreza a medida que tú seas lleno del Espíritu Santo, y a medida que tú tengas siempre una mente vertical y no una mente horizontal. La mente vertical, un pensamiento de posibilidades, un pensamiento y un lenguaje de fe. Tú tienes que decir: de esta tribulación el Señor nos va a sacar. Tú tienes que decir: el diablo no se va a tomar Colombia, porque el Espíritu Santo es más poderoso que el diablo. El Espíritu Santo y sus ángeles son más poderosos que los demonios. Es que tenemos que descubrir el mundo espiritual. En el libro de Crónicas, no tengo el texto, se habla de que David clama: Señor, hay una plaga, está acabando con Jerusalén, miles han muerto, Señor, hay una plaga, hay una plaga. Dice que Dios manda un ángel. ¿Cuándo lo han leído? Que señaló a Jerusalén y la plaga se fue. Está en la Biblia. Nosotros tenemos que creer en ese mundo espiritual que existe, donde hay ángeles, guerreros, ángeles ministradores, ángeles mensajeros, ángeles guardianes. Lo que se le apareció a Gedeón fue un ángel. Bueno, Gedeón tenía 20,000 personas. De 20,000, de 30,000 quedaron en 10,000. Y Gedeón dice: bueno, ahora vamos a combatir.
vamos a atacar a los amalecitas. El Señor dice: un momentico, son mucha gente todavía. Llévalos a un río y el que tome agua como un perro, ese es el elegido. El que tome agua diferente del río, ese será descartado. Pero el que coja el agua en la mano y lo lama como los perros, ese es el elegido. Tan raro el Señor. Y solo 300 guerreros cogieron el agua y lamieron como perros. Dijeron: esos son los elegidos. Y con 300, ¿cómo iba a ser posible atacar a 3 pueblos hostiles que llenaban la tierra como arena del mar? ¿Cómo podía ser posible derrotar a esos enemigos multitudes con 300? Eso significa que Dios, para hacer algo poderoso, no necesariamente va a requerir multitudes. Un comando es suficiente. ¿Cuántos son el comando del Señor en esta mañana? Diga: soy el comando del Señor. Un comando. Y Gedeón le dice: bueno, tengo 300 apenas, ¿qué hago? Coge unas antorchas de fuego y unas trompetas, y de noche sale a atacar mientras hay una oscuridad total a los amalecitas. Una estrategia rara, una estrategia absurda, una estrategia poco militar, pero funcionó. En medianoche, cuando los enemigos estaban durmiendo, ellos prendieron las antorchas, tocaron la trompeta y se vinieron como energúmenos para asustar. La intención no era atacarlos, sino cuando los amalecitas abrieron los ojos, vieron esas fantasmas, esas apariciones extrañas con antorchas de fuego y tocando trompetas. ¿Eso qué ejército es? Pero logró el resultado esperado. Se perturbaron, se asustaron, dijeron: ¿qué es lo que está pasando acá? Y se mataron los unos a los otros. Ese fue el milagro del Señor, y ese es el milagro espiritual que estamos buscando. En Venezuela, entre ellos mismos se están matando. Los mismos guerrilleros se están acabando. Dieron de baja Santrich. Gentil Duarte acabó con el grupo del otro, y entre ellos, algo así Dios hace cuando Él quiere ejercer juicio. Pero no solamente podemos quedarnos en la primera parte del mensaje, hablar de lo espiritual. Claro, lo primero es lo espiritual. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será traído por añadidura. Pero hay que mirar en la Biblia la estrategia natural. La pobreza también caerá a través de medios naturales. Diga: la pobreza también caerá. Diga más duro: la pobreza también caerá. Pedro habla de lo natural y de lo espiritual. Segunda de Pedro capítulo 9 versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, no solamente el cristiano debe buscar la piedad, la parte espiritual, sino las cosas que pertenecen a la vida natural, a la vida normal del diario vivir. Y no tengo otra solución para que usted salga de la pobreza sino el trabajo. Diga: trabajo. Amén, el trabajo. ¿Qué salir de la pobreza? Trabajar manualmente o mentalmente, pero aquí la única manera bíblica es trabajando. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El que no trabaje, que no coma, dice Primera de Susana, versículo 2. Proverbios 14:23:
Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Si nosotros no vencemos la actitud negligente e irresponsable, la pobreza no va a ser derrotada. El hombre más rico del mundo antiguo, Salomón, dijo: perezoso, fíjate en la hormiga. Proverbios 6 al 11. Adquiere sabiduría, no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo el verano almacena provisiones, durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo te vas a despertar de tu sueño? Un corto sueño, otra siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Cuando yo me convertí, no solamente me dediqué a orar y ayunar, aunque ayunar pues ya lo había hecho antes de ser cristiano, sino a trabajar. Estoy trabajando desde los 17 años, tengo 65, y la disciplina que tuve que desarrollar, levantándome 5 de la mañana y a 6 de la mañana estar ya me sigue acompañando. Siempre yo comienzo mi día 6 de la mañana, dirijo las alboradas o hago ejercicio y termino 9 de la noche. Claro que ahora mi cuerpo ya no es el mismo. Reconozco que estoy haciendo siesta, yo lo confieso. A mediodía ya no doy, pero sigo agradecido porque algo que Dios hizo conmigo es darme disciplina, esfuerzo, dedicación. Sacar una carrera, sacar una profesión, y decir, tener jefes horribles, jefes que me dieron duro, me hicieron trabajar, me exigieron, me hicieron hasta llorar. No podía ni siquiera ir al baño, tenía que presentar un informe. Presente, Villavicencio, ese informe contable, y tiene hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Y yo haciendo mi trabajo, exigiendo. Yo renegaba, protestaba, pero ahora doy gracias por aquellos que me dieron disciplina, dedicación. Desde los 17 años hasta los 27 años fui oficinista, 10 años. Todos esos 10 años coticé al Seguro Social y Pensión, regresé a Colombia, se perdieron todos esos años de pensión porque cambié de país. Hace unos años fui a reclamar, viví de oficina en oficina. Vea mis pensiones. Yo trabajé de tal año a tal año en Bolivia, en tantas empresas, coticé pensión. Por favor, reconózcanme, me he ido a otro país, pero es mi derecho. Y estaba yo reclamando y el Espíritu Santo me pegó un regaño. Me dijo: Villavicencio, tan poquitas vacaciones tienes y vas a tu país a reclamar. No pierdas tu tiempo. Pierda tu tiempo. Descansar, gozar de la poca vacación. Yo te voy a proveer, yo te voy a dar. No te preocupes. Y esa es la actitud que el Señor nos da a los cristianos. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Estudien, vagos, dijo alguien. Había un señor llamado Rómulo Marín aquí en Cali. ¿Se acuerda? Un hombre que, al igual que este servidor, estaba aguantando hambre en el colegio. No podía concentrarse en los estudios de la escuela porque le revolvían las tripas por el hambre. Yo no aguanto más, no puedo concentrarme. Y a eso de los 13 años salió, cosa que no recomiendo, ¿no? Yo creo en el estudio, pero tuvo que salir, ayudarle a la mamá a repartir almuerzos. Él andaba con sus almuerzos. Rómulo Marín, un caleño, andaba con almuerzos para vender a las personas. La mamá cocinaba y él iba a repartir. Y un día entró a una zapatería y vio a un zapatero remendón arreglando un zapato y se enamoró
de los zapatos. Ustedes saben el cuento de Rómulo Marín. Comenzó a pedir trabajo en la zapatería, se enamoró del oficio, cosía 12 pares de zapatos al día, 12 pares. Él decía, ¿cómo puedo avanzar? Y descubrió, él inventó una aguja curva para poder hacer lo que se hacía en 12 horas, en 3 o 4. Fue al SENA, estudiar zapatería. Trabajó en la zapatería Carlo de Cali. Aprendió toda la forma de hacer un zapato. Se fue a Norteamérica a aprender más zapatería. Regresó a Colombia y dijo, mi visión es, por eso usted que está en la pobreza, lo que tiene que pedir al Señor es una visión. Diga visión. Y él dijo, tengo una visión, voy a tener una zapatería y tengo una meta. Lo que usted y yo debemos tener en la vida son metas concretas. Y dijo, yo voy a fabricar 1000 pares de zapatos por mes. Y lo logró. Y cuando llegó a los 1000 pares de calzado Rómulo, estoy hablando de calzado Rómulo, y cuando llegó a los 1000 pares de zapatos, él dijo, voy a ponerme otra meta, 1500 pares de zapatos por mes. Y lo logró. Su primera negocio, hasta chistoso era, decía, Hospital de Zapatos, Doctor Rómulo Marín. La gente llevaba todos sus guayos rotos, sus guayos enfermos, sus zapatos malos, y él los tomaba como enfermos. ¿Cómo llama usted? Soy el doctor Rómulo Marín, especialista en sanar zapatos. Fue sanando, restaurando. Llegó hasta antes que perdiera 10,000 millones por culpa de Hugo Chávez. Llegó a contratar 700 empleados, colocando 2, 3 plantas en bodegas en Acopi. Vendía a Panamá, Ecuador, Centroamérica. El pecado de él fue venderle a Venezuela porque Hugo Chávez apareció en la escena. Exprópiese, señor expropiese. Comenzó a expropiar todas las empresas comerciales de Venezuela y quedó perdiendo 10,000 millones de pesos. No pudo recuperar la plata que había exportado a Venezuela. Perdió, ahí se quebró. Se quebró por culpa de Hugo Chávez, por culpa de las expropiaciones. Es otra forma de robar. No hurtarás, dice la Biblia, no robarás. Pero entonces, él, como es un hombre de fe, se ha vuelto a levantar, se ha vuelto a orar, pues en su catolicismo, el Señor también le responde y ha salido de la derrota y está volviéndose a levantar. Pero todo se debe ¿a qué? Al trabajo. A mí no me gusta que el gobierno me regale nada. Yo no estoy de acuerdo que me regale nada. A mí nadie me ha regalado nada, ni propongo que el gobierno regale a la gente. Lo que Dios dice es, tienes que trabajar. Pero tampoco estoy de acuerdo que el gobierno me quite. Por eso hay que recuperar ese lote, porque no podemos aceptar que el gobierno en su injusticia nos quite lo nuestro. Que ni me regale, pero que tampoco nos quite. Cuando dicen aleluya, diga gracias, Padre Celestial. Ahora bien, muchos de ustedes dirán, pero Pastor Villavicencio, ¿qué pasa cuando hay leyes injustas? ¿Qué pasa cuando un gobierno no deja prosperar? Cuando un gobierno tiene injusticias. Hay que hacer algo, hay que marchar. Bueno, marche, ore. Pero antes de marchar, ore. El Señor lo guía. ¿Quieres marchar? Marcha. Pero en oración. Ven, dices, ay, claro. Pero ore antes de marchar. El demonio no se te meta, como se le ha metido a varios, y se empieza a destruir todo. La Biblia no está de acuerdo con las leyes injustas.
Proverbios 21:13, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, orará también, no habrá quien le responda. Isaías 10:1-2, ay de los que emiten leyes injustas, ay de los que emiten leyes injustas, privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa, saquean a los huérfanos. Proverbios 22:22, no explotes al pobre porque es pobre, no oprimas en los tribunales a los necesitados. Te preguntará, hablando de lo natural, estamos hablando de lo natural, ¿no? ¿Qué podemos hacer si hay leyes injustas? Leyes malas, leyes opresivas. Hay dos caminos: seguir el modelo de la Revolución Francesa o el modelo de la Revolución Inglesa. Como estudioso de la historia, y no voy a aburrirlos con lecciones de historia, simplemente les quiero decir que las injusticias que había en Luis XV y la forma de gobernar en esa época de la Francia generó una protesta del pueblo, una reacción legítima, pero se salió de madre y se volvió una revolución sangrienta y se cortaron la cabeza a los reyes, a María Antonieta. Y Robespierre, el que había propiciado la Revolución Francesa, una vez que funda los Estados Generales, que es una especie de parlamento, también les va cortando la cabeza a sus propios colaboradores, los gestores de la Revolución Francesa. Claro que hubo cambios, pero a un costo infernal de sangre y de violencia. Ese no es el camino. Pero si miramos la Revolución Inglesa, que también había muchas injusticias de los Tudor, de Carlos I y de mucha gente, leyes injustas, la tentación que fue en 1700 hacer otra revolución estilo la sanguinaria Revolución Francesa. Pero ellos, que eran más cristianos, dijeron: no podemos hundir al país en un baño de sangre. Vamos a combatir a través de la revolución gloriosa. Puro trabajo parlamentario. Parlamento comenzó a sacar leyes y vetar a Carlos I, que era absolutista e injusto. Y así fue como en este momento Inglaterra es una democracia próspera y rica. ¿Por qué? Porque las leyes se fueron combatiendo a través de mucha oración y a través de mucho trabajo parlamentario. Estoy hablando de la parte natural. Es por eso que nosotros en Colombia tenemos un gran trabajo que hacer. Mucho trabajo espiritual, pero también mucho trabajo natural. Amén. ¿Cuánto da un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos. Un mensaje de esperanza, Misión Carismática al Mundo.